eh, no dije nada. ¡Apa! Ya sé lo que me iba a decir. Lo graba, grábelo. ¿Sí? Bueno, pensamos en esto. ¿Sí? Esta es nuestra situación para t igual a 0. Este es el esquema que uno hace. ¿Sí? Uno se le plantea una solución, el problema, por ejemplo, podría decir que tiene un oficial de policía en una posición a una distancia dada del cruce escolar, que se puede mover con una aceleración máxima de 3 metros por segundo al cuadrado, ve pasar un conductor, ¿sí? Y arranca cuando ese conductor tiene una velocidad que ese conductor tiene una velocidad de 15 metros por segundo, cuando está a una distancia d, ¿sí? del policía. Y el problema podría preguntar ¿cuál tendría que ser esa distancia d para que el policía lo pueda alcanzar? ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, hago mi esquema. Entonces en mi esquema yo pongo, acá tengo mi sistema de referencia, ¿sí? Este sería mi sistema de referencia. Esta es la posición inicial en cuando el policía comienza. ¿Sí? Profe, ¿lo ¿Sí? puede hacer aparte del sistema de referencia? Porque si no me pierdo un poco cuando está sobre el... Si no es mucha molestia, si no va a pasar nada. ¿A dónde querés que lo ponga, Alan? O sea, aparte, no con el gráfico del dibujo este, o sea, del ejercicio. ¿Querés que haga otro esquema? Si puede, sí, porfa. Bueno, a pedido del público hacemos otro esquema. Acá tengo el X inicial del patrullero, ¿sí? Acá tengo el X inicial del conductor, ¿sí? A esta distancia la voy a llamar D. ¿Qué datos tengo? Conozco la aceleración del patrullero, ¿sí? Y conozco la velocidad del auto, ¿sí? Y sé que es constante. Y sé que la velocidad inicial del patrullero es 0. ¿Sí? ¿Así está mejor, Alan? Sí, profe. Bien. Bien. Entonces uno dice, bueno, ¿qué reconocemos de acá? Que el patrullero tiene un movimiento de aceleración constante. Entonces, si tiene un movimiento de aceleración constante, ya sé cómo es la velocidad del patrullero en función del tiempo, sé que es V0 del patrullero más la aceleración del patrullero por t, y ya sé cuál es la posición del patrullero en función del tiempo. Es el x0 del patrullero más la velocidad inicial del patrullero por t más 1/2 de la aceleración del patrullero por t cuadrado. Entonces, la velocidad inicial del patrullero es 0. Entonces, este término es 0 y este término es 0. Entonces, ahora puedo hasta escribirlas con números si quieren. A mí no me gusta usar números hasta el final de todo. ¿Sí? Así que como lo estoy haciendo yo, no le voy a poner números. Entonces, esa sería la velocidad, la aceleración del patrullero por t, y el x del patrullero en función del tiempo será el x0 del patrullero más 1/2 de la aceleración del patrullero por t cuadrado. Reviso los signos, ¿sí? Entonces reviso los signos y recuerdo mi sistema de signos, ¿sí? Es positivo para la derecha y para arriba. Entonces, estos signos que tengo acá puestos son correctos, ¿sí? Porque los chequeé con mi sistema. Entonces ahora
veo el del conductor o el del móvil. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? El móvil tiene un movimiento de velocidad constante. Entonces va a tener la velocidad del móvil en función del tiempo, es igual al v del móvil, y la posición del móvil en función del tiempo es la posición inicial del móvil más la velocidad del móvil por t. Como la velocidad va hacia la derecha, bingo, este signo también está bien. ¿Sí? Chequeo signos con mi sistema. Entonces ahora me pregunto, ¿se encontrarán? ¿Sí? Entonces, ¿cómo serían los gráficos? Ahora grafico los dos cuerpos en el mismo gráfico. ¿Por qué lo hago así? Porque yo prefiero graficar, ¿sí? Porque me queda más claro. Profe, pero que la aceleración del móvil es cero, por eso se anula todo el Claro, término. claro, tal cual. Tengo una pregunta rápida. ¿Sí? En un gráfico anterior habían puesto velocidad en función de X, tipo V entre paréntesis X, o V entre paréntesis Y. ¿Es lo mismo que poner velocidad en función del tiempo? No. Bueno, ojo. Esto es la O sea, ¿cuál componente sería la de diferencia? la velocidad en función del tiempo. Si yo lo escribo así, es la velocidad en función de X. ¿Sí? No es lo mismo. Yo lo escribí, después me fijo. No, está Bien. en un grafiquito. ¿En este grafiquito? No, en este no, en uno que pasaron, de los grafiquitos que iban pasando. Bien, entonces seguimos. Entonces, hagamos los gráficos. ¿Cómo serían los gráficos? Y bueno, yo quiero graficar la posición del auto porque es más rápido. La del móvil en función del tiempo. Entonces, ¿qué hago? Me paro. ¿Cómo sería? ¿Una recta? ¿Cómo? Cuéntenme cómo es esa recta. Profe, Sí. dado que la moto acelera en la misma dirección que el auto va, o sea, podemos básicamente asumir que se van a cruzar. O sea, es como que en algún momento, dado suficiente tiempo, como uno no acelera y el otro sí, en algún momento se van a cruzar, dado suficiente tiempo. Veamos el gráfico primero. No, digo porque te va a faltar siempre como el D, que nunca lo puedes saber, salvo que te digan, se tienen que cruzar en tanto tiempo. Ahí le podés decir, esta tiene que ser la distancia. Bueno, pero veamos qué soluciones podemos dar. Por eso yo digo, primero dibujemos la velocidad del auto, la posición del auto en función del tiempo. ¿Qué sería? La recta. Va a ser una recta, ¿no? Es una recta. Sale por acá, ponele. Este es el X0 del auto, ¿sí? O del móvil, y hace así. ¿Sí? El patrullero sale de más atrás. ¿Sí? Sale el 0, ¿no, profe? Ah, no. No sale del 0, fíjate que el 0 está acá. Sí, ahí lo estaba viendo. ¿Sí? Sale de ahí y acelera. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería la gráfica esta de la aceleración? ¿Cómo sería la gráfica del patrullero? Tendría Una una curva. curva. Parábola puede ser. Es una Parábola parábola. correcta. Bien. Es ¿Y este cóncavo punto? hacia arriba. Cóncava hacia arriba, porque es positiva, muy bien. ¿Qué es este punto? El punto es la posición inicial de la parábola. La velocidad con la que sale. Por ¿Cómo, eso, profe? qué velocidad tiene cuando arranca? Porque dice que parte Menor a del la del reposo. auto. No, Cero. parte del reposo. Cero. 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 Entonces, ¿este punto quién es? Acá yo No tendría ordenado al una... origen.
Una el tangente, vértice. sí. El vértice. El vértice, perfecto. ¿Sí? Y entonces esto va a ser así. Entonces, esto, como es, ¿este qué sería? ¿Qué sería este tiempo? ¿El punto de encuentro? En el El que tiempo de claro, El tiempo encuentro. de se encuentra. Y acá tendríamos, ¿sí?, el X del encuentro. ¿Está? TE puso, profe, abajo. Sí, es de encuentro. Yo lo escribo así. Si quieren escribirlo de otra manera, no hay problema. profe, Sí, igual, ¿cómo te diste cuenta que tenías que dibujar como una curva ahí? bien, buena pregunta. No entendí esa parte. Porque ya vi la función esta. Esta función, fíjate cómo tengo la variable. Elevada al cuadrado, entonces es una parábola. Ah, está bien. ¿Sí? Está bien, está bien. En Sí, sí. cambio, fíjate la otra. La del automóvil. Es una recta. ¿Sí? Sí, sí, entendí, gracias. Bien, entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá para encontrar ese punto de encuentro? ¿Sí? Entonces tendríamos que decir, bueno, Igualar la función posición. claro, el X de, no, en el X del encuentro, ¿sí?, el X del móvil en el tiempo de encuentro es igual al X del patrullero en el tiempo de encuentro. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, acá pondríamos el X0 del patrullero más un medio de la aceleración del patrullero por el tiempo de encuentro al cuadrado es igual al X del móvil, del auto, más la velocidad que tiene el móvil por t. ¿Sí? Y fíjense que como dato podemos tener, esto podríamos ponerlo así, como un medio de AP de cuadrado. Podemos pasar todo para el otro lado para que sea más fácil. ¿Sí? Entonces me quedaría menos un medio de la aceleración del patrullero t cuadrado más el X del móvil menos el X0 del patrullero más BM por T igual a 0. ¿Sí? Esto que está acá es lo que tenemos de datos, que sería D. ¿Sí? Entonces, si lo ordenamos prolijito, nos quedaría menos un medio de la aceleración del patrullero T cuadrado más la velocidad del móvil por T más D igual a 0. ¿Esta qué es? Una ecuación de segundo grado que tiene una sola incógnita. Entonces esto me va a dar dos tiempos. ¿Sí? Me va a dar un T1 y un T2. Y voy a tener con algún criterio que descartar alguno de ellos. Evidentemente, miren la gráfica. ¿Cómo me van a dar los tiempos? No va a dar Con negativo. distintos signos. Uno me va a dar Negativo y otro positivo. Perfecto. Y ese va a ser el criterio que voy a usar para descartar. ¿Sí? Descarto el tiempo negativo. ¿Sí? Así resolveríamos este problema.
¿Alguna? Si fueran los dos positivos, profe, ¿qué tendríamos que tener en cuenta? También el gráfico, ¿no? Claro, haces una interpretación gráfica. ¿Sí? ¿Sí? Si fueran los dos positivos hay que ver. Por ejemplo, suponete que yo te digo, pero no sé si está en la guía. Vos tenés un tren, ¿sí? Está el tren y acá está el pasajero. Y el pasajero viene corriendo. Yo tengo unos dibujos que son horribles, pero como ustedes son buenos, me perdonan los dibujos. ¿Sí? Y después usted nos perdona a nosotros, profe. No, nunca, jamás. Yo no los perdono. Listo, ok. Es asimétrica la relación. ¿Sí? Yo tengo que el tren se acelera hacia allá. ¿Sí? Y el corredor, ¿sí? O el pasajero puede correr con velocidad constante. ¿Sí? Entonces, pero entonces esto acá es más complicado, porque si yo hago este gráfico, ¿sí? Y pongo mi sistema de referencia, aunque al compañero no le guste, se lo voy a plantar acá. ¿Sí? Pero entonces el tren, ¿cómo sería el movimiento del tren? Sale de una distancia de. ¿Sí? Y si está acelerado, ¿cómo sería su movimiento? Una parábola, ¿sí? Como la que vimos recién. O sea que esto tendría una parábola así. El pasajero puede correr, ¿sí? No sé, tiene varias posibilidades. El pasajero va a salir de acá abajo. Entonces, ¿cómo sé yo si el pasajero lo puede alcanzar o no lo puede alcanzar al tren? ¿Cuántas posibilidades tengo? Y ¿Está si sola o está no tengo? acelerando, Que sea muy rápido. Suponete que es rapidísimo. Entonces, ¿cómo hace? ¿Siempre tendría 3 o no? Claro, ahí sería una sola. Que lo alcance en un punto y lo alcance en 2 puntos. O sea, el segundo punto es Perfecto. importante, pero pues ya lo alcanzó, ya se subió, pero En iría este caso vamos a tener 3 posibilidades. Esta. Necesitas que las aceleraciones sean desparejas. O sea, que Ojo que crezcan y el decrezcan. pasajero no está acelerado. El pasajero tiene velocidad constante. Es un Entonces la modelo. aceleración del auto. Es un modelo, ¿no? Es un modelito. Y la otra opción es esta. Que no lo alcance. Entonces fíjense que lo que uno está planteando acá es que el X del pasajero sea igual al X del tren en el tiempo de encuentro. Y esta opción, esto, tendría 3 opciones. 3 soluciones posibles. Que no lo encuentre, es decir, que no lo alcance, que lo alcance una vez, o que lo alcance 2 veces. ¿Sí? Que no lo alcance nunca es aburrido. ¿Sí? Pero miremos el caso en que lo alcanza una vez. Esto en mi época se podía hacer, ahora no, porque la norma de seguridad te lo prohíbe. Entonces básicamente le quitaron la gracia a este tipo de movimiento.
Bien. Este es el X del pasajero y este es el X del tren. Este que está acá es el tiempo de encuentro. Yo pregunto, para este tiempo, para esta condición, ¿sí? Una sola solución. ¿Cómo es la velocidad del pasajero en el tiempo de encuentro y la velocidad del tren en el tiempo de encuentro? Iguales. Iguales. Son iguales. ¿Sí? Eso quiere decir que es como que se sube sin darse cuenta. ¿Sí? Porque en ese momento tiene la misma velocidad. ¿Eso pasa siempre? Y no sé, miremos la otra posibilidad, que era que lo alcance en dos lugares. En dos ocasiones va a tener la misma velocidad. ¿Te parece que eso es posible? No ¿Qué te parece? sé. La primera vez que lo alcanza tiene mayor velocidad el hombrecito y después tiene mayor velocidad el tren. La segunda vez. Veamos. Este es el X del pasajero y este es el X del tren. No. Ahí ustedes me escriben en el chat y a mí no me dan las manos para controlar tantas variables. Qué lindo lo mutuo, no entendí. No, estábamos hablando de los gráficos que usted dijo que la perdonemos por los dibujos, pero que usted no nos perdonaba a nosotros. Ah, no, sí, eso Es sí. viejo el comentario ya. Ah, perfecto. Me tengo que estar más atenta, no puedo estar atenta a todo. Bien, entonces fíjense qué pasa acá. Este sería un T de encuentro 1. Si yo dibujo la velocidad del tren, del tren, ¿sí? Esta velocidad, la velocidad del tren es la tangente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo veo eso yo? En el tiempo de encuentro 1, la velocidad del tren y la velocidad del pasajero, porque la velocidad del pasajero es constante. ¿Sí? ¿Cómo es la velocidad del pasajero? La velocidad del pasajero es esta. Pero es ahí y está acá, es la misma. Porque la velocidad del pasajero es constante. ¿Es mayor que la del tren entonces? Tal cual. La velocidad del tren es mayor que la velocidad del pasajero. Ah, porque en el caso Al revés. anterior daba la casualidad de que No, al revés. La velocidad del pasajero, fíjense que tiene mayor pendiente, que es la velocidad del tren. Entonces, el pasajero corre, tiene más velocidad que el tren. ¿Qué le va a pasar al pasajero cuando se suba al tren? Va a acelerar. Va a seguir. ¿Para dónde se va a ir? Para adelante. Para dentro del tren. ¿Para atrás? Para atrás. Es como que es como que lo frena. ¿Sí? Nosotros lo miramos después. ¿Y O acá sea, qué en un va a gráfico pasar? se iría para atrás, pero lo que él sentiría es irse para adelante, porque cuando te frenan, vos sentís que te vas para adelante. Claro, por eso no se puede hacer esto ahora, porque no te dejan subirte corriendo al colectivo. Antes sí te podías subir, y era divertido. En T2, ¿cómo son las pendientes? La velocidad del tren es mayor que la velocidad del pasajero. Entonces, básicamente, en un punto de encuentro, las velocidades no tienen por qué coincidir. Lo que es importante es que coincida la posición. ¿Sí? Pero las velocidades pueden no coincidir. ¿Sí? Claro, porque también podría dar la casualidad que justo venga corriendo recto el
el pasajero muy cerca del tren y que lo intercepte justo cuando el tren esté pasando, sin importar la velocidad. ¿O no? Sí, sí, se sube justo. ¿Sí? Perfecto, ese, que el pasajero estaría parado. Engancha Claro, justo. claro. ¿Sí? Bien, entonces, conclusión. Para un encuentro es importante que las dos posiciones sean las mismas en el mismo tiempo. No tienen por qué ser iguales las velocidades. ¿Sí? Vamos a volver sobre este dibujito al final de la guía, de la parte esta de cinemática. ¿Sí? Profe, entonces o sea, estaba pensando en otro modelo más, que se asemejara más, que fuera más fácil por ahí entenderlo, con respecto a que se encontraran en dos puntos distintos, y podría ser que el pasajero adelantase al colectivo y que después el colectivo lo volviese a adelantar al pasajero, suponiendo que están yendo en el mismo sentido. ¿O no? Estoy pensando. Pero esa sería... ¿Quién sale primero? Salen los dos al mismo tiempo. Porque acá salen los dos al mismo tiempo. Claro. O no entendí el planteo. A ver otra vez. No, claro, el tema es ese, salen los dos al mismo tiempo, pero el pasajero está atrás del colectivo. En un momento lo adelanta, queda por delante del colectivo y después nuevamente el colectivo lo vuelve a adelantar. Sí, podría ser. Porque hay otra opción, que yo, este ejercicio también, el ejercicio original de del pasajero y el tren. Que también partían lo del mismo tenemos. punto. Si el tren, al tren no lo vamos a jorobar porque el tren es grandote, ¿no? Y tiene su propio... ¿Qué pasa si uno dice que tiene la velocidad suficiente para alcanzarlo? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo puede esperar el pasajero? Entonces, si yo digo, el pasajero puede esperar, pero sé que la velocidad que tiene, ¿sí? Sé que la velocidad que tiene es suficiente como para alcanzarlo. ¿Cómo lo dibujaría eso? Porque si puede Tendría esperar, que empezar a la derecha de la ordenada del origen, pasajero. ahí, Claro. y sale así. Y tiene que ser la tercera condición que vimos arriba. No puede ser ni la primera ni la segunda. No, podría ser que lo pasen dos o que lo pasen uno, pero si yo quiero saber cuánto tiempo límite tiene que esperar, esta condición es que se lo toque una sola vez. ¿Sí? Eso sería el X del pasajero y este es el X del tren. ¿Sí? Entonces este es el tiempo de espera. Esta parte está muy bonita porque es muy linda matemáticamente este planteo. ¿Sí? Es muy lindo. Es muy lindo para mí. A mí el ejercicio del pasajero y el tren es uno de los ejercicios de la guía que más me gustan. No, que son de construcción de gráficas. ¿Sí? Y suelen ser ejercicios que les dan trabajo. Entonces, supongamos que yo tengo un gráfico en el cual me dicen cuál es la aceleración en función del tiempo, ¿sí? Los ejes tienen que tener unidades. ¿Sí? Y me dicen que la aceleración es constante hasta un determinado tiempo, ¿sí? Llamémosle T1, y después la aceleración cambia, ¿sí? A otro valor, a este llamémosle A1 y este es A2. Y quiero saber cómo son los gráficos de posición y de velocidad. Y quiero las ecuaciones, las funciones temporales, ¿sí? Las ecuaciones horarias. Estos son tal vez los ejercicios que más les cuestan.
No sé por qué, porque es un ejercicio de análisis. Pero no sé por qué lo cuenta. ¿Sí? Ya sabemos. ¿Tiene que partir en 2, profe? Claro, tal cual. Esto es, Analizar a 1 y después analizar a 2. claramente, ¿sí? Claramente es un movimiento, lo que uno llama un movimiento definido de tramos. Shit. Un movimiento definido de tramos. ¿Se acuerdan? ¿Esto lo vieron las funciones definidas de tramos o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Era la que eran varias funciones con diferentes, ¿cómo decirlo? Claro, O sea, si vos me decís, escribime dominios. ADT, y entonces yo la podría escribir así. Es A1 para T que va entre 0 Ah, sí, sí. En diferentes intervalos era, perdón. y A2 que va para T mayores que T1. Bueno, nosotros estrictamente no hacemos esos intervalos, porque hacemos como una trampita, para que sea más sencillo. ¿Sí? Entonces, hagamos primero los gráficos, porque los gráficos siempre ayudan. Yo digo, si yo quiero dibujar la velocidad, eso, puedo graficar la velocidad, y sí, si ya tengo el dato de aceleración. ¿Cómo será esto? ¿Cómo es la ¿Como aceleración? algún valor absoluto? Bien, necesito saber cuál es el valor inicial, ¿sí? Supongamos que el valor, el B0, es 0. Ya sale de acá. Bien, sale de ahí. ¿Cómo es la gráfica para el primer tramo de velocidad? Es de aceleración constante. Si era de aceleración constante, ¿cómo era la velocidad? Una recta. Una Que va a recta. ser con pendiente positiva ahora. Con pendiente positiva porque la pendiente es positiva. ¿Sí? Llega hasta acá. Ahora, a partir de ahí, ¿sí? A partir de este valor de velocidad, entra en el segundo tramo. Y el segundo tramo tiene aceleración negativa. ¿Sí? Entonces va a ser una recta, ¿cómo? Dependiente, ¿cómo? Negativa y va a ser la misma. Negativa, y vamos a borrarla acá, así, y la vamos a dibujar un poquito más grande. Para que tenga gracia. ¿Sí? Entonces eso hace así. Bien. Y ahora, ¿cómo será la posición en función del tiempo? Ah, me tienen que decir de dónde arranco. Bueno, el x0 es 0. El x00 sí que sale de acá. Bien. Sale de ahí. Tiene velocidad inicial 0 y aceleración positiva. Dijimos. Es una parábola cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba, que tiene el vértice en el origen. ¿Sí? Porque Sí. tiene velocidad 0 en ese punto. Entonces tiene el vértice. ¿Sí? O sea que sería una cosa así. Profe, Bien. ¿puede ser que en el otro tramo sea una cóncava hacia abajo? Sí, bien ahí. Sí. No me sale bonita. Ah, porque está feo el eje. Ya le echaba la culpa a cualquier cosa. La mejor ahí. Bien. Ahí la tienen. Pendiente en el origen, 0. Abierta hacia arriba porque la aceleración es positiva. Y como dijo Yanela, ¿no? Yanela dijo, puede ser que
ahora venga una parábola abierta hacia abajo? Sí. Bueno, pero la parábola abierta hacia abajo es así. ¿Cómo la dibujo acá? ¿Cómo es El lado de la derecha. ¿Cómo es la pendiente acá? En el punto ese donde se transforma la aceleración. ¿Cómo es la velocidad? Pondría el vértice en la línea, por así decirlo, donde termina el otro pedazo de parábola, al vértice y agarrar la parte que baja. ¿Qué? ¿Este pedazo? ¿Este sí? No, porque sigue subiendo. Porque la Bien velocidad ahí. sigue siendo positiva. Claro, la velocidad sigue siendo positiva. ¿Dónde se anula? Acá. Entonces tiene que tener una velocidad positiva, porque me lo dice esto. Entonces la parábola hace así. Es una parábola abierta hacia abajo, ¿sí? Que tiene pendiente positiva, como me dice la velocidad. ¿Sí? Entonces se frena hasta este tiempo y después se acelera negativamente. ¿Sí? ¿Se ven los gráficos? Sí, ¿Dudas con profe. los gráficos? Sí. ¿Sí? Por ahora no. Bien, por ahora no hay problema. Perfecto. Entonces borramos esto. ¿Cómo construimos las gráficas? ¿Quiere que le ponga números para que sea más fácil? ¿O lo hacemos así con letras? Perfecto. El silencio me da el poder a mí, así que va con letras. Entonces ahora voy a hacer la velocidad del tramo 1 en función del tiempo. Esa tiene B0 del tramo 1 más a la aceleración 1 por t. Esta sería la expresión genérica. ¿Sí? Bien genérica. Entonces, habíamos dicho, la velocidad inicial de toda la cosa es 0. Eso quiere decir que este numerito es 0. Dijimos, la aceleración A1 es positiva. ¿Sí? O sea, este A1 es mayor que 0. Entonces, me queda, ¿sí?, que la expresión de la velocidad 1 en función del tiempo es A1 por t. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo será la posición del x1 en función del tiempo? Y la expresión genérica era x0 más b01 por t más un medio de A1 t cuadrado. Esa es la expresión genérica. Ah, pero el enunciado me dice que el x0 es 0. O sea, este no está. El b0 es 0. O sea, este término tampoco está. Entonces me queda que el x1 de t vale un medio de A1 t cuadrado. ¿Sí? Bien. Pasamos al tramo 2. ¿Sí? Tramo 2. No. Tramo 2. ¿Cómo sé yo cuánto vale la velocidad inicial del tramo 2? Esta que está acá. Porque esta sería la velocidad inicial del tramo 2. Que es nada menos ni nada más que la velocidad final del tramo 1. ¿Sí? Porque están enganchadas. ¿Se ve eso? Entonces pongo acá. Sí. La velocidad inicial del tramo 2 es la velocidad inicial, la velocidad final del tramo 1.
¿Y cómo calculo esa velocidad? ¿Cómo hago para La calcular? velocidad, después te queda agregar la parte de aceleración ahí. Sí, pero ¿cómo hago para calcular la velocidad esta? Con la velocidad La fórmula. 1 en el tiempo 1. Perfecto, entonces agarro esta velocidad, ¿sí? Con esa ecuación la pongo acá, ¿sí? Y digo que la velocidad 1 en el tiempo t1, que era este tiempo que teníamos acá, ¿sí? Es igual a A1 por t1. Y esta es la velocidad inicial del segundo tramo. Y acá es donde viene el truquito. No sé si un truquito, se puede hacer, ¿sí? Vamos a correr el eje. ¿Por qué vamos a correr el eje? Porque entonces las ecuaciones son más fáciles, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Nos va a aparecer acá, vamos a correr el eje acá, y vamos a generar acá otro eje de tiempo, al que yo suelo llamar T asterisco. ¿Se acuerdan los corrimientos de funciones que hacían en análisis? ¿Sí? Es decir, T menos T1 es igual a T asterisco. ¿Sí? Entonces, si yo hago este corrimiento, considero este corrimiento, ¿sí? Primero voy a trabajar con el eje T asterisco, y después si quieren pueden pasar al otro y tienen las gráficas. Pero lo que pasa es que trabajar con el eje corrido es mucho más simple. ¿Sí? ¿Por qué es mucho más simple? Yo no voy a generar la función vista, ¿sí? La función, ¿qué voy a hacer ahora? Agrando esto. En vez de generar una función que me tendría que dar la ordenada acá arriba, ¿sí? Es como si yo la función la mirara así. ¿Sí? Entonces la analizo así, con este nuevo tiempo. Entonces, ¿qué es esa curva? Es una recta que para t igual a 0 tiene ese valor de velocidad y después baja con una aceleración que es dato. Esta parte es para que la mediten. Entonces ahora, como yo tengo todo corrido, ¿sí? Entonces ahora la velocidad del tramo 2 en función de este nuevo tiempo, de asterisco, es igual a ¿qué? Es igual a la velocidad del tramo, la velocidad inicial, que es esta. Eso lo voy a poner acá. Será la velocidad inicial del tramo 2. ¿Qué característica tenía el tramo 2? Tenía una aceleración negativa constante. ¿Sí? Entonces esta es la velocidad inicial del tramo 2, menos, ¿por qué menos? Porque la aceleración es negativa. A2 por T. ¿Qué T? T asterisco. Y entonces ahora también puedo generar, es esto. ¿Qué voy a hacer? Y voy a mirar esta parábola. Como si la mirara desde ahí. No me importa el otro pedacito de la parábola. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Y tengo que encontrar, porque cuando encuentre el X del tramo 2 en el T asterisco, ¿qué voy a poner? Voy a poner un X0 del tramo 2.
más B0 del tramo 2 por T, menos ¿qué T? T asterisco, obvio. A2 por T asterisco. Me falta determinar quién es este valor inicial de la posición para el tramo 2. Es decir, ¿qué es ese valor que estoy buscando? Es este que está acá. El X inicial del tramo 2. Es el final del tramo 1. Claro, es el X final del tramo 1. Perfecto. ¿Y de dónde saco ese valor? Y hacemos como hicimos con la velocidad. ¿Sí? Con la velocidad. Tomamos esta ecuación, ¿sí? Y la reemplazamos. Entonces decimos, el X0 del tramo 2 es igual al X final del tramo 1. Y el X final del tramo 1 es el X1 calculado en T1. Me da medio de A T1 cuadrado. Y entonces ya puedo generar mis dos ecuaciones, ¿sí? La velocidad del tramo 2 en función de mi T asterisco va a ser la B02 que calculé, que era A1 por T1, lo podemos poner, menos, porque era negativa la aceleración 2, T asterisco. Y el X del tramo 2 en T asterisco es un medio, esto es un número, de A1, T1 cuadrado, menos, más A1, T1 por T asterisco, menos un medio de A2, T asterisco al cuadrado. Y ahí tengo las dos ecuaciones que me definen la posición y la velocidad del tramo 2. ¿Sí? Con el eje corrido. Si quiero volver a contar el tiempo a partir del origen, lo único que tengo que hacer es reemplazar el T asterisco por T menos T1. ¿Sí? Pero para mí es más fácil, yo creo que es más fácil así. ¿Sí? Esto con uno que practiquen ya se dan cuenta con valores y eso, sale. ¿Sí? Pero el procedimiento es ese.